Estamos en una nueva entrevista aquí en la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión tenemos a Nani Soriano, una currante en las artes escénicas y una buena curranta también dentro del campo de innovación social y de los laboratorios ciudadanos. Cuéntame, Nani, ¿qué piensas cómo puede la cultura ser una herramienta en el cambio? Empezamos bien, ¿no? Claro. Gracias por invitarme ante todo. Una herramienta ante el cambio. La cultura ha sido y debe ser una herramienta siempre. Una herramienta de desarrollo, una herramienta de cohesión social, una herramienta para socializar desde la base, para crear una ciudadanía activa, para barajar un proyecto como nación, un proyecto como nación, único. La cultura, sin la cultura no somos nadie. Si la cultura propia, cuando se habla de marca España, ¿qué puede ser la marca España? Si no es su propia cultura, su seña de identidad, que la cultura no es solamente las manifestaciones artísticas, la cultura es mucho más que todo eso, mucho más. ¿Y cómo se consigue que la sociedad participe en la cultura? ¿Cómo se consigue? Depende. Ahí hay dos puntos básicos. Si entiendes la cultura como solamente las manifestaciones artísticas y si tienes una mirada amplia sobre la cultura. Si tienes una mirada amplia sobre la cultura es muy fácil. Solamente tienes que oler, ver lo que la gente y sus manifestaciones propias y apoyar precisamente lo que la gente va demandando, sin ser elitista de querer dogmatizar o educar. Por supuesto, hay una parte que es el patrimonio y las manifestaciones artísticas que tienen que tener otras políticas de desarrollo, ¿no? Lógicamente desde la educación, muy a largo plazo. Yo creo que tenemos un montón de países europeos donde la cultura ha tenido un camino de desarrollo mucho más grande que nosotros, con muchísima más tradición y que podemos aprender mucho, pero mucho. ¿Y qué herramientas crees que puede tener un ayuntamiento o una administración pública para que la población, para que los vecinos puedan participar dentro de esa cultura? Bueno, en el Estado español y de las autonomías prácticamente la cultura, el 80% recae en los propios ayuntamientos, es decir, las demás son parte de otras instituciones. Hay un gran peso del patrimonio, evidentemente, en las instituciones, pero el ayuntamiento es un núcleo esencial de dinamización cultural. ¿Cómo estructurarlo? Pues evidentemente lo primero es oler el territorio, es decir, qué territorio tienes, qué tipo de población tienes, qué estás haciendo y cómo se distribuye esa población. Hay una fase que aquí en España no se ha trabajado, que es la propia democratización de la cultura. Es decir, nosotros, que ahora se aspira a Málaga, la tercera ciudad, ¿no? Se dice mucho y es precioso eso de que Málaga sea la tercera ciudad. Cuando yo era pequeña éramos la sexta, séptima en población o mucho menos, y la quinta era Valencia, algo así, ¿no? Se decía. Es bonito, o sea, ponértelo como meta, pero en la parte de democratización de la cultura, los distritos, el trabajo que se hace en distritos, no existe el distrito cultural, no existe la institución cercana al ciudadano que atiende las necesidades en su etapa, en todas las etapas de la vida. Es decir, debe de haber una política cultural de un municipio para todas las etapas de la vida. Desde que un niño tiene 0 años hasta que tiene 99, 100 o 120. ¿Cómo hago yo eso? Aquí se dedican solamente a la etapa productiva, básicamente, y la parte de actividades culturales para niños, pues un poco tratada de aquella manera de, bueno, animación sociocultural, ¿no? Pero sí es cierto que hay ayuntamientos y ciudades en España que han trabajado en esa línea, de hacer instituciones que son cercanas al barrio, donde está una animación, unos talleres de barrio, una formación en el propio distrito del barrio, que se va haciendo programática por años con respecto a la población que tiene, donde además dentro de eso está metido también la biblioteca, no son bibliotecas separadas, escuelas de música separadas, sino que todo unifica un conjunto de microciudades, el barrio como átomo de esa ciudad palpitante, que tiene vida, que tiene un pequeño teatro, que pueden hacerse cursos amateur y que además esa gente puede tener sus propias funciones, que tiene programación artística.
Hay ejemplos, por ejemplo, en Zaragoza, que tienen muchísimos distritos culturales, muchísimos, más de 23 distritos y edificios. Hay distritos concretos que tienen hasta festivales anuales de programación de marionetas o otro tipo de programaciones, ¿no? Dependiendo de lo que va generando tu propio barrio, ¿no? Hay que apoyar lo que la gente demanda, ¿no? Dando un amplio abanico de posibilidades, es decir, que no sea todo un remedo de en todos los barrios hacemos lo mismo, porque tampoco entonces haríamos que la gente pudiera venir y pudiera conocer otros barrios, porque este barrio se ha especializado en algo, otro barrio tenemos más escuela de letras, o en otro barrio pues nos gusta muchísimo la artesanía, ¿no? Son ideas, pero yo creo que hay muy buenos ejemplos en muchos sitios de España y sobre todo de fuera. Por ejemplo, aquí en Málaga está ocurriendo un proceso similar a otras ciudades, que es el proceso de gentrificación, que ese término no es el nombre de una mujer. No, no es Gertrudis, no. Sino un fenómeno en el cual espacios que son más degradados son reemplazados son al final remodelados y son reemplazados por gente con un poder adquisitivo más alto. ¿Tú crees que es un problema ahora mismo en Málaga, en espacios, por ejemplo, como la Mundial y el Hoyo Esparteros? Bueno, eso es un problema en todas las ciudades que se vuelcan además en ese tipo de edificación rápida, ¿no? Es mucho más fácil, con el dinero inversor, renovar una ciudad, pero mucho menos auténtico. El problema también además afecta a una ciudad claramente que quiere ser una ciudad turística, porque tiene ejemplos para ver que ese proceso no da buenos resultados. Es un proceso de concentración, es un proceso de unificación, que todo es exactamente igual, todas las ciudades al final se terminan pareciendo lo mismo. Entonces, si trabajas en una línea de recuperar tu patrimonio, de recuperar la cultura en el sentido del estilo de vida, de seguir facilitando ese estilo de vida que te da esa identidad, es decir, yo creo que nos llevaríamos a todos las manos a la cabeza si nos quitaran una campana, ¿no? Porque una campana es una seña de identidad. Ya desgraciadamente nos quitaron la coracha, que es, yo creo, el mayor crimen que pudieron hacer con esta ciudad, quitar esa subida maravillosa con casas auténticas que podía haber sido muy bien una subida artesanal, ¿no? Recuperar las tradiciones artesanales. Pues el centro no puede ser un chiringuito. Un chiringuito que se parece a cualquier chiringuito, con pañuelos en la calle asiáticos, con postales que se pueden vender en cualquier sitio Entonces, al final, lo que consigue es tener una ciudad que la esquilmas, le sacas todo su provecho, pero terminará siendo un destino exactamente igual que otro, de mar, turístico, igual. Entonces, en el proceso de gentrificación hay que tener mucho cuidado y empieza por no querer dotar a los espacios. No querer dotar a los espacios de condiciones habitables, de no medir que las personas que viven en ese espacio no tienen que convivir con una superficie más grande de mesas y para hostelería, con que tú, por ejemplo, sales desde, te cuento yo una anécdota mía, ¿no? Yo termina el autobús en el Muelle Heredia, entonces cruzas por ese pasillo que hay entre la plaza y para ir a Calle Larios, es el paso absolutamente natural de todo viandante, que va desde la estación de autobuses de Muelle Heredia hasta la Calle Larios, ¿no? Pues no puedes pasar, prácticamente te tienes que subir a los escalones, porque está todo de mesas, de sillas, además está cerrada. Esta costumbre que hay ahora de que todo tiene que estar cerrado, no a vista, que la ciudad parece que es el espacio público, es privado. Entonces, eres tú como viandante el que tienes que estar sorteando carteles en inglés de comidas, sorteando barriles que han puesto, cada día ponen más. Llega un momento en que eso no es habitable y eso hace que la ciudadanía también, mucho de lo que vive en el centro, no quiera vivir también y se empiece a desplazar porque sus condiciones de vida ya no son las normales, ¿no? No tiene un sentimiento de barrio, sino un sentimiento de macromercado.
Ahora hablamos sobre el tema de los museos. Uy. Una de las políticas culturales de Paco de la Torre era la creación de grandes museos. Por ejemplo, está el Museo Ruso aquí en la Tabacalera, o por ejemplo otro museo que próximamente se va a abrir, que es el Museo de Bellas Artes en la Aduana. Ayer salió una noticia sobre el tema del CAC, que el Centro de Arte Contemporáneo de aquí de Málaga es uno de los más opacos que existen en España. ¿Tú crees que la transparencia es todavía una asignatura pendiente en el tema de la cultura? La transparencia es una asignatura pendiente en el tema de muchas cosas en este país, de la cultura entre ellas. Sí es cierto que leí la noticia de la transparencia de las instituciones culturales y de los museos. Es verdad que el CAC tiene una epígrafe, por así decir, un convenio diferente, porque es una gestión, una de las primeras gestiones privadas de un museo. Entonces yo la verdad es que no desconozco los papeles internos de cómo se hizo esa concesión administrativa y de si tiene que rendir cuentas. Sí es cierto que en el mundo del arte hay un decálogo de buenas prácticas, porque tiene muchas interferencias, por así decir. El mundo del arte es un mundo donde existe mucho dinero, por un lado, existe el mercado del arte. Entonces, en el decálogo de buenas prácticas sí es verdad que hay intereses encontrados que pueden presuponer que puedas hacer un mal uso de esos fondos públicos que son de todos, ¿no? En este caso es muy claro, con haber una transparencia de cara al ciudadano, porque al final el que paga es el ciudadano, y elevar esas cotas se debería de solucionar muy rápidamente, sobre todo para ver los modelos, ¿no? Los modelos de trabajo. Los nuevos centros también se han hecho con modelos de contrata externa. Yo creo que hay un maravilloso artículo de una crítico de arte sobre los modelos de contrato externo en cultura, y es verdad que hay un grave problema con la precariedad laboral. Aquí en este caso sí es cierto que el Museo Picasso no está en esa línea de trabajo, de externalización en base a esa precariedad. Hay diferentes modelos de gestión y yo no sé si el modelo de la aduana, que sí es cierto que tiene una colección mucho más imbricada culturalmente que los otros, tendrá ese mismo modelo de explotación, por así decir, o de gestión, ¿no? Ese modelo de gestión. Me encanta la música clásica. Yo creo que seguro que a ti también. ¿Por qué crees que menos personas van a la ópera o a la música clásica aquí en el Teatro Cervantes? ¿Tú crees que hay que mejorar la oferta o cambiar a lo mejor el modelo participativo que existe a lo mejor entre la orquesta y el público? ¿Cambiar algo? Bueno, yo desconozco las cotas antiguas de la orquesta. Sí es cierto que es un drama, incluso en la Orquesta Nacional de España. Ellos dicen que cuando se les muere un abonado lloran porque es que no hay repuesto. En España no ha habido demasiada tradición de escuchar música clásica, eso es lo cierto. También es cierto que en Andalucía tenemos muchísimas orquestas, muchísimas. Y los repertorios, el tema es que los repertorios, se hablaba hace poco de que los repertorios son muy frustrantes para el nuevo oyente, porque siempre es lo mismo, ¿no? Tiende a ser que el repertorio es igual año tras año porque es el que llama a la gente, es lo que conoce la gente. Por ese lado, si uno ve que en las artes escénicas, la verdad, en general, las audiencias han bajado muchísimo en estos años de crisis, yo me temo que las audiencias en música clásica han bajado mucho más. Pero en cambio hay, por ejemplo, públicos que tienen mucho más tirón, que es la música barroca antigua. Está teniendo muchísima aceptación y tiene una conexión brutal con la gente. Pues, oye, igual habría que trabajar mucho más por ahí. También yo desconozco, porque no lo he tenido, tengo 2 hijos, pero no he tenido esa interrelación, los programas pedagógicos. Pero las orquestas en general han hecho poco trabajo en la ciudadanía. Poco trabajo de llegarse a los colegios, de hacer una buena metodología de educación, no solo musical, porque nos encontramos con una gran paradoja, que mucha gente toca pero no va a los conciertos. Lo mismo que mucha gente practica teatro, practica danza y no va a ver danza.
O sea que si durante muchísimos años hemos creído que la práctica hacía la audiencia, hacía el público, hacía el juicio crítico del público, yo creo que eso nos lo tendríamos que replantear porque no es tan cierto y cuesta muy poco. Educar el oído cuesta menos que la práctica. Buenos programas para crear afición pueden costar muchísimo menos que la práctica musical, porque la verdad es que si uno nos ponemos ahora a hacer un estudio de investigación de cuántos músicos hemos formado en los conservatorios en Málaga y la audiencia que tenemos, daría cifras escandalosas, porque hemos formado muchísimo. ¿Y por qué no hemos formado oyentes? ¿Por qué no hemos formado? También es cierto que en la parte educativa la música no ha tenido nunca ningún tratamiento con respecto a la historia del arte consecutivo. Ahora hay muchos más programas que enlazan música con historia del arte, con movimientos literarios incluso, pero antes estaba todo como muy desligado. Hay mucho que hacer por ahí. También es cierto que los músicos de la Orquesta Sinfónica están pasando un mal momento, con contratos muy difíciles. La orquesta tiene poca financiación, ¿no? Y tenemos varias orquestas, ¿no? Pero el trabajo no da esos frutos. Habrá que evaluar y cambiar. Ahora llegan en noviembre las elecciones generales. ¿Tú qué pedirías al partido que se presentase ahora mismo a unas elecciones en materia de cultura? Por ejemplo, tema de IVA, ley del mecenazgo. Madre mía, madre mía. Primeramente que nos trataran con respeto. Yo primero querría que me trataran con respeto, porque se ha perdido muchísimo el respeto a la gente, a la cultura. Hemos pasado a ser, los trabajadores de la cultura, a ser mangantes, que se llevaban el dinero, que tenían subvenciones, que vivían de la nada. No, esa no es la realidad de este país. La realidad de este país es gente que ha trabajado mucho por vocación y en condiciones relativamente precarias siempre, salvo 4 personas, por un mainstream, por un cine o por un algo. En general la gente ha sido muy modesta y se ha vendido la idea de que éramos los únicos que vivían de subvenciones, cuando aquí pues subvenciones ha recibido a la producción todo el mundo ha recibido subvenciones, los coches, las eléctricas. Yo pago un impuesto a la minería en mi recibo de la luz. Además, doble impuesto, porque es un impuesto que lo estoy pagando, pero encima me grava con un IVA el propio impuesto. Para una empresa que no es sostenible, que llevamos años arrastrándola y que es contaminante y que no tiene futuro. Entonces, no entiendo por qué no se puede sostener un motor de creatividad de este país. Oye, con todo mi respeto de los mineros y de su situación, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí es cierto que la cultura es un motor vivo de creación y es un motor de desarrollo de un país. Sin la cultura y sin las humanidades no podemos generar ideas que nos den, ni se genera esa marca de país, ni nuevas posibilidades de desarrollo, ¿no? Es muy importante la cultura y muchos países lo tienen muy claro. Yo pediría eso que te he dicho, sobre todo respeto, que nos escucharan, que vieran que es una necesidad el cambiar ese IVA y una necesidad que se argumenta con números. Para las artes escénicas en vivo ha sido totalmente demoledor. Hay muchas familias que se han ido a la calle por no poder sostener el arte en vivo, al subir el 21% las entradas, y en Europa no es así. Entonces, si tenemos esas comparativas, vamos a ver qué es lo que está pasando. La ley del mecenazgo es algo que no parece meterle mano nunca a nadie. Siempre estamos esperanzados en esa maravillosa ley de mecenazgo y en ver qué puede hacer por nosotros, pero yo dudo que cambie, sobre todo un tipo de cultura. Es decir, la ley del mecenazgo va a ir a productos que tengan un nivel determinado, un impacto determinado, podrán ir a grandes conciertos y ser rentables, pero otro tipo de arte, que es el arte más artesanal,
que es el arte que se hace en muy pequeña escala, ese tan necesario para que el otro se produzca, que en la cadena de valor, ese el mal de Baumol lo tiene ya sentenciado, y ese, si no es con apoyo estatal, si no es con políticas concretas de apoyo como tienen los demás países, es imposible que eso pueda seguir hacia adelante. La danza, por ejemplo. Entonces tú ves positivo que el Estado entrara más en la cultura, ¿no? Hombre, el Estado tiene que hacer un ecosistema cultural y generar ese ecosistema cultural para que pueda desarrollarse. Por supuesto lo tiene que tutelar, hay un punto de la Constitución que lo dice, no lo digo yo, lo dice la propia que se firmó, ¿no? Sí. Es así. El año 2014, una de las palabras que más se escuchó y se utilizó fue la palabra casta. Ajá. Para ¿sí? el año 2015, ¿cuál te gustaría que fuera la palabra más utilizada? Qué bonito, ¿no? Qué bonita pregunta. Diálogo. Diálogo. Esa es la palabra que más me gustaría. Que tengamos la capacidad de ceder, de encontrar caminos comunes, de ver que todos somos necesarios, que en un país, tanto todos los ámbitos, en este caso por lo que me toca la cultura, como todos los demás, tanto eso de sanidad, educación, son necesarios, y hay que buscar un camino de entendimiento, no de enfrentamiento. Estoy muy triste últimamente por ese clima de enfrentamiento ante lo que parece ser una pérdida de poder, de esas posiciones absolutamente radicales que nos hacen recordar tiempos muy perversos y tiempos en los que no me gustaría volver a verlos, ¿no? ¿Tú crees que la convergencia sería posible? ¿Por qué no? Dentro de la izquierda. No solo posible, sería necesaria. Porque claro, ¿tú crees que está el tema de los egos personales? Yo creo que si tenemos que hablar de izquierda, en este momento que lo has planteado, el debate de la izquierda, yo creo que la izquierda tiene el grave problema de los márgenes de la izquierda, ¿no? Parece que es mejor ser más purista que buscar un diálogo común y buscar un camino común. La historia siempre ha dado que la izquierda no se ha entendido. Yo creo que la historia está para que se aprenda de la propia historia. Hay que ser generoso. Yo creo que en los caminos que está el ciudadano por medio hay que ser generoso. Si verdaderamente se dice que se está en política por vocación, se está en política por el ciudadano. Si se está en política con algo más, si se piensa la política de una forma políticamente y no como solamente una mera gestión, porque hay muchas veces que ahora parece que la política solamente es una mera gestión. Tantos puestos, tantos recortes, pero ¿y las ideas? ¿La política? ¿Los caminos? ¿Dónde están? Yo creo que la generosidad debe ser el desprenderse de esos territorios margen donde estoy cómodo porque yo tengo la verdad. Y creo que la verdad no es de nadie, que la verdad hay que, como decía Machado, irla a encontrar juntos, ¿no? Si tiene la izquierda esa posición de generosidad y de encontrar ese camino y de no enfrentarse, podrá conseguir. Podrá conseguir unirse, que yo creo que es en el fondo lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos quieren viabilidad sólida, quieren confluencias, quieren que la gente cuide por todos y que no se disgregue ciertas cosas que son muy válidas. ¿Y cómo conseguimos que las vecinas y los vecinos participen en estos procesos de cambio? Bueno, la participación, qué grave problema, ¿verdad? Es que la participación es parte de la educación. En este país no se ha enseñado a participar. Entonces ahora se entiende que participar, de la noche a la mañana la gente sabe participar. Y no es verdad. La participación, como la democracia, necesita muchísimo tiempo. Tú no puedes decirle a la gente, bueno, es que participa, pero ¿cómo? ¿Pero qué hago yo? ¿Pero qué se demanda de mí, no? ¿Hasta dónde yo llego y qué puedo hacer? Entonces muchas veces la gente entiende que la participación es precisamente enfrentarse, o que es precisamente llevar la razón, o que es precisamente... Entonces no ha tenido esa capacidad que se lleva desde tiempo de
llegar a un buen puerto participativamente, de que hay unas técnicas, de que hay un ceder, de que por encontrar un mejor camino y de que tú construyes. Y construyes desde que construyes barrio, desde que construyes asociación, desde que exiges la transparencia en las propias asociaciones. Ya que lo has sacado antes, lo saco yo ahora, porque qué fácil es, desde la parte del civil, por así decir, pedirle al Estado que sea transparente cuando nosotros mismos en nuestras propias organizaciones no lo somos. Y no somos ante nuestros propios asociados, ¿no? Ni militantes ni simpatizantes, no somos transparentes. Entonces, eso es cierto que lleva mucho tiempo y que se debe de trabajar en eso y deberíamos de exigirle precisamente a la parte pública que forme más en participación y que haya muchos más proyectos de participación. Se participa desde el aula, se participa desde el centro de trabajo y todo es la democracia de la participación, la facilitación entre los grupos. Pero es lento, ¿eh? No es una cosa que se aprende de la noche a la mañana. El tema de la facilitación es siempre algo muy complicado, sí. Sobre todo dentro de Podemos, la estructura que tiene tan asamblearia, que muchas veces el tener que buscar un consenso, algunas veces lo más complicado, ¿no? Es buscar que se dan diferentes partes, es siempre complicado, pero que siempre es un proceso de aprendizaje continuo. A mí soy menos de asamblea y más de metodología. ¿Por ejemplo? Bueno, pues de las metodologías de innovación, en este sentido, las aplico, por así decir, porque hay un momento en que es el momento de que todos podemos, pero hay un momento de la decisión. La gente tiene que saber cuáles son los pasos, tiene que saber, oye, estamos tratando un punto, ese punto lo vamos a debatir hasta un tiempo, pero tenemos que andar hacia adelante. Porque si no, llegamos a un momento en que en este tema de la asamblea, de los espacios que nos quedamos en la filosofía. Y siempre nos pasa, y los latinos somos muy efervescentes, y yo también soy muy apasionada, y nos podemos quedar discutiendo, pero hay que tomar una decisión, porque hay que seguir trabajando, porque hay que dar unos resultados. Entonces, cuando tú metes a la gente, poco a poco se va habituando a esa metodología de trabajo donde hemos dado un tiempo, hay que tomar decisiones, no podemos volver atrás, hay que asumir los errores y más adelante quizás hay que volver al método anterior y hay que volver a resetear todo lo que hemos hecho, evaluar cómo ha sido y volver a tomar medidas. Pero desde luego la metodología tiene que estar muy clara, si no nos podemos quedar ahí sin tomar decisiones, la gente se aburre porque ve que no avanza, se va yendo la capacidad de participación. ¿Y se va diluyendo. ¿Cómo crees que es la mejor forma que aprendamos dentro de Podemos, desde las bases? Bueno, pues yo creo que hay un grupo y aquí en Málaga concretamente hay un grupo de facilitación que está empezando a surgir por ahí y que puede resultar muy bien. De todas maneras, también hay gente de la parte de innovación social, de la parte de emprendeduría, que traer ciertas técnicas hacia los grupos de trabajo podían acertar, ¿no? Acertar con esa forma de tomar decisiones y de ir a un proyecto común. El tema es, ante cada punto, lo mismo. ¿Qué visión tenemos? ¿Qué problemas tenemos conjuntos? ¿Cómo debatimos estos problemas? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Y quién se encarga de ciertas cosas para que esto ande? Porque, claro, hay que repartir responsabilidades. A todo el mundo le gusta mucho hablar, pero, ¿verdad? Y opinar. A la hora de repartir responsabilidades y trabajo, ahí nos cuesta más a todos. ¿Y qué proyecto tiene ahora mismo en mente? Bueno, tengo un par de proyectos en mente. Tengo un proyecto en mente de un espacio de innovación, emprendeduría. Me gustaría que fuera en Málaga, pero si no puede ser en Málaga, pues será en otro sitio. Estoy también desarrollando un proyecto de mujer y tecnología para educación, que ahí andamos, y tengo otro proyecto de investigación que no puedo hablar. Y ya para terminar, ¿cómo conseguimos que las mujeres participen más activamente en política? Por el tema que siempre en las asambleas de Podemos, siempre las mujeres son una minoría. ¿Por qué crees? Porque todavía las mujeres tienen que ser amas de casa, trabajadoras y además estar en política. Qué delicado el tema que estás diciendo. Yo creo que porque no se sienten cómodas en los espacios de intervención. Yo creo que porque necesitan ser invitadas y necesitan que les impulsen. Necesitan sentir que, en este sentido, que la parte de hombres facilita ese proceso. Existen lenguajes verbales y no verbales que hacen
que no sea buena, que no facilitan la participación de la mujer. La mujer también, es decir, hay que tirar históricamente que no tiene esa tradición, lo mismo que no la tenemos de participación, pues mucho menos de empoderamiento para opinar, ¿no? Pero sí es cierto que se producen, y podríamos hacer un ensayo cuando quieras en una asamblea de Podemos o de cualquier otro grupo que haga asamblea, podemos ver perfectamente cómo el tiempo de permanencia de los discursos de hombre, la idea incluso es mucho más aceptada genéricamente de un hombre que de una mujer, cómo a una mujer se la corta muchas veces más. Entonces hay una serie de lenguaje y de formas en que se establecen esas reuniones que hacen que las mujeres no sientan su valor o no sientan que aportan valor. Y en este sentido es verdad que esa brecha de género corresponde muy mucho también al hombre, el tener esa sensibilidad de dejar ese espacio, de ver el valor, mucho cuidado, no de dejar, sino de ver el valor del espacio y de la idea femenina, del lenguaje femenino, de la forma de pensar femenino o de género de mujer, ¿no? Porque ahí entramos entre feminidad y masculinidad, que tú y yo sabemos que es una cosa completamente diferente, ¿no? Pero sí es cierto que si no hay eso, cuesta mucho, cuesta mucho. Pues vamos a tener que secuestrarte para nuestro círculo. No sé yo, no lo creo. Pues tengo que darte las gracias por haber venido aquí a esta nueva velada de la Cuadratura del Círculo. Pues no, gracias a ti por invitarme, ha sido un placer, me he encontrado muy cómoda, muchas gracias. Vale.